Sentaditos. Vamos a Hebreos su capítulo 10. Vamos a ir a Hebreos su capítulo 10. Para los que no saben o nos acompañan por primera vez, primero que nada todos sean bienvenidos. Bienvenidos. Estamos en el libro de Hebreos y todos los domingos exponemos verdades que nos ayudan a vivir la vida cristiana en nuestro diario vivir, y nos vamos basado en el libro de Hebreos. Vamos al Hebreos su capítulo 10, versículo 19 en adelante. Así sentaditos, acompáñenme con su vista y lo vamos a leer de esta manera. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados de los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que los días están cerca. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Al que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sustevisteis gran combate de pensamientos o padecimientos, Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito más, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para perseveración del alma. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Bien, la semana pasada aprendimos sobre el deleite en la memoria de Jesús, ¿verdad? Los que estuvimos aquí la semana pasada, aprendimos de que Hebreos nos está enseñando que Jesucristo es mucho mayor y mucho mejor que todas las cosas creadas. Vimos de que Jesús es comparado con los ángeles. Jesús es mayor que los ángeles. Jesús es mayor que la ley. Jesús es mayor que Moisés. Jesús es mayor que Aarón. Jesús es mayor que Josué. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo
eterno del Dios Padre, ¿verdad? Y la semana pasada vimos de que el autor de Hebreos nos dice de que las obras de la ley solamente son para traer a la mente nuestro pecado, nuestra condición. Por lo tanto, debemos de acercarnos al Dios no con obras humanas, sino que de una manera dependiendo en obediencia a Dios, porque su sacrificio fue el sacrificio final para el perdón de todos nuestros pecados. ¿Ven? Entonces, vimos de que en la vida buscamos siempre el placer o el deleite, el querer disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. Somos nuevas criaturas, mas sin embargo no encontramos placer en el caminar con Cristo. Y esto es porque siempre estamos tratando de buscar placer en haciendo algo en vez de recibir lo que hemos ya recibido, ¿verdad? Entonces, si Dios nos dice de que todo lo que hagamos, lo hagamos en memoria de Él, ahora el autor de Hebreos con estos últimos capítulos o versículos del capítulo 10 nos va a dar una enseñanza o nos va a dirigir a vivir una nueva y mejor manera de vivir. Hoy vamos a hablar de una nueva y mejor manera de vivir. Si ya no existe más sacrificios, si Jesús fue el último sacrificio, si Dios detesta a todos aquellos que practican las obras humanas, entonces la pregunta es, ¿cómo es que el cristiano debe de vivir la vida? Y la respuesta la encontramos en el versículo 38 de Hebreos 10. ¿Qué es lo que dice? Dice Hebreos 10:38. ¿Qué dice? Mas el justo vivirá, ¿por qué? Por fe. El justo vivirá por fe. En otras palabras, si Cristo ya hizo el sacrificio, si Cristo fue el que se subió en la cruz en nuestro lugar, derramó sangre, fue vituperado, fue golpeado, fue escupido, fue traicionado, si sufrió todo el castigo de la ira de Dios y el enojo de Dios que salía de él, fue sobre su propio Hijo en la cruz. Entonces, ¿cómo debemos de vivir entonces? Y la respuesta es por medio de la fe. Vivimos nosotros por la fe. En otras palabras, el momento en que nosotros creemos que ya no hay más sacrificio que se pueda ofrecerle a Dios para el perdón de nuestros pecados, el momento en que comenzamos a creer que Él fue el último sacrificio y ahora yo vivo en obediencia a su palabra y la recibo por medio de la fe, es donde comienzo a vivir. Es donde comienzo a deleitarme en la vida. Vamos a Romanos 9:30 al 32. Mire cómo lo puso Pablo en palabras tan excepcionales. Romanos 9:30 al 32 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está comparando dos pueblos, los gentiles con los judíos, con Israel. Está comparando, los gentiles alcanzaron la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la recibieron por fe. La aceptaron por medio de fe. Creyeron en el sacrificio de Jesucristo. Pero los israelitas, los judíos,
no pudieron encontrar justicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque les hizo falta el ingrediente más especial, que era la fe. Los judíos no alcanzaron, trataron de cumplir la ley en base de obras, hechos, obras humanas. Y Dios no lo aceptó, lo rechazó. Eso lo vimos la semana pasada, que dice que Él detesta toda clase de obra humana. Y como ellos no pudieron ver al Mesías, que su sacrificio era lo único y ellos lo recibieron por fe, no agradaron a Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces, recordemos que el autor de Hebreos les está escribiendo a una audiencia judía, a los hebreos. Y en estos momentos, estos judíos están siendo perseguidos, están en persecución, que hay una batalla de ¿qué? De fe. ¿Cuántos de nosotros tenemos luchas constantes? Todos. ¿Y nuestra lucha es en base de qué? ¿De fe? Nuestra lucha es en base de fe. ¿Cómo es que nosotros queremos combatir nuestras luchas con obras si sabemos que nuestras luchas es basada en fe? Es imposible. Ahora, hay 3 pensamientos que combaten nuestra fe. Hay 3 ideas o 3 luchas que constantemente nosotros como hijos de Dios combatimos y nuestra fe quiere menguar por causa de estas 3 luchas. Número 1, la idea de que no tenemos acceso a Dios. Esa es una lucha constante. ¿Cuántos de nosotros decimos, no me puedo acercar a Dios porque cometí un error? Hice una falta. Dios es santo. Y lo leemos en las Escrituras. ¿Qué dijo Isaías? Dijo, wow, muerto soy de labios inmundos porque han visto al Creador de los cielos. ¿Qué sucedió con Daniel? Daniel, dice la Biblia, que cayó inclinado, se postró y dijo, wow, no puedo resistir la presencia de Dios porque soy humano. Y con esto en mente, nuestros pensamientos dicen, no, tú no puedes ir a la iglesia. Tú no te puedes acercar a Dios. Mira qué clase de pícaro eres. Mira tus pensamientos. Mira de que fallaste. Y luchamos constantemente, y una de nuestras luchas es no tener acceso a la presencia de Dios. Número 2, tenemos que hacer obras para estar bien con Dios. Esa es otra lucha que nosotros constantemente luchamos. Dice, la Biblia cristiana es base de fe, pero ahí estamos haciendo obras. Tengo que santificarme más a través de la oración. Tengo que hacer obras de caridad para que sea obras buenas, y lo tengo que hacer, tengo que esforzarme aunque mi cuerpo y mi carne no quiera, y es una lucha, y yo si no lo hago no voy a estar bien con Dios. Tengo que diezmar, tengo que ofrendar, porque si no le estoy robando a Dios y no lo tengo que hacer para estar bien con Dios. Ese es otro de los pensamientos en que luchamos. Tercero, una mala conciencia. Una mala conciencia. Constantemente pienso que soy un hombre inmundo y lucho con mi culpabilidad del pecado en mi vida. Ahora dígame usted, ¿luchamos con estas ideas, sí o no? Claro, luchamos con estas ideas. Luchamos, esta es nuestra batalla diaria. Miento, mentí, me llevé algo, hice esto, hablé mal del hermano, juzgué a la persona, apunté dedos, fingers, y que me siento con la culpabilidad de que le fallé a Dios, no tengo acceso a su presencia y ahora tengo que hacer algo yo para estar bien con Él. Esto se llama obras. Pero ahora, el autor de Hebreos nos va a dar un consuelo con un ejemplo de cómo vivir la vida en fe. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo y aprendemos a vivir en base de fe, la fe nos ayuda a vivir una vida conforme a Cristo.
Y entonces, ahora, ¿qué es lo que la fe, en qué manera nos ayuda la fe? Cuando creemos que el sacrificio de Cristo fue el último sacrificio y ahora vivimos por fe y creemos a Dios en base de fe. ¿Qué es lo que la fe nos da a cambio? Bueno, número uno, y anótelo, tiene pluma y papel. La fe nos cambia el enfoque. La fe nos cambia el enfoque. Y eso lo vamos a ver en el texto. Vamos a Hebreos 10:19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad. Espérame, ¿tengo libertad? Claro. Si el sacrificio de Cristo fue lo último que nos hizo libres, entonces ¿por qué andamos esclavizados en nuestra mente? No hemos comprendido. Si aceptamos la fe, si aceptamos el sacrificio de Cristo en base de fe, esta fe que el cual Dios imputó en mí, soy libre, tengo libertad. Y está diciendo, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. En otras palabras, la fe que tú recibiste para el caminar con Dios nos da la libertad de presentarnos gratuitamente delante de Dios. El momento donde mi pensamiento y mi lucha digan, hey, tú no puedes entrar a la presencia de Dios porque eres inmundo. Yo ya soy libre. Soy libre para poder entrar en la presencia de Jesucristo. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Se recuerdan? Crucificado en la cruz, su rostro fue abierto. 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué dice el versículo 22? Dice, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. 24, aquí es donde la fe nos comienza a cambiar el enfoque, donde nos comienza a dirigir. 24 dice, considerémonos unos a otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Entonces, ¿en qué nos manda a considerar el autor? La fe que recibimos nos dice, eres libre, tienes acceso a Dios. Él es el sacerdote. Entonces hay un mediador que hizo la obra, entonces ahora ya no la tienes que hacer tú. Y ahora estamos purificados por la sangre de Cristo, entonces ya no tenemos una mala conciencia. Ahora nuestra fe nos va a enfocar en lo que realmente vale la vida, que es la hermandad. Es lo que nos está diciendo el texto. Si ya son libres, si ya son purificados, si ya tienen acceso a la presencia de Dios y ya son limpios de la mala conciencia, entonces ahora miren, hey, ámense el uno al otro. Es lo que nos está diciendo el versículo 24. Consideremos esto entonces. Si ya todo está hecho, la mejor manera de vivir el cristianismo es estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos los unos a otros en amor como hijos. Es nuestro deber de cuidarnos, de protegernos, de velar los unos por los otros, de darnos consejos. Esta es la nueva y mejor manera de vivir. Ya no hay que estar pensando que soy pecador, que ya Cristo está mal, enojado conmigo, y nos sentimos tan críticos, tan... No, ahora mi deber es de velar por ustedes. Su deber es velar por su hermano, es de cuidar de su hermano. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple.
En una sola palabra se cumple toda la ley, todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés y las leyes que le dio al pueblo de Israel. Con una sola palabra se cumple. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedo cumplir yo la ley? ¿Por medio de obras? No, ama a tu prójimo. Cuida de tu prójimo. No lastimes los sentimientos de tu prójimo. Guarda los secretos de tu prójimo. Ora por tu prójimo. Considera a tu prójimo. Estimularnos a las buenas obras implica el hacer el bien a nuestro prójimo o obras de amor. Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Si mi hermano necesita ropa y yo teniendo abundancia, ¿por qué no ofrecerle ropa? Si mi hermano está en necesidad, crisis financiera, y yo tengo la oportunidad de poder ayudar, ¿por qué no hacerlo? No, somos egoístas. No, este es mi dinero y con mi sudor, no. ¿De qué serviría decir amo a mi prójimo y cuando veo su necesidad no soy capaz de ayudarlo? Esta es la mejor y nueva manera de vivir. Velar por nuestros prójimos. Y luego dice, no dejando de congregarnos. En su texto, en su contexto original, la iglesia por causa de la persecución dejaba de congregarse. Pero ojo, dejaban de congregarse por causa de la persecución. Dejaban de congregarse. Y el autor los está exhortando y les dice, hey, no dejen de congregarse. Aunque sean perseguidos, aunque los agarren y los metan al bote y aunque les golpeen, no dejen de congregarse. Y nosotros dejamos de congregarnos por una mirada que nos dio el pastor, los miembros, una tosecita, estoy enfermo. Me miraron raro, no me saludaron. La teología de ellos es uy. Y dejamos de congregarnos. Pero ellos que habían sido perseguidos a muerte, unos dejaban de congregarse por miedo. Pero el autor les está diciendo, la fe es lo suficiente que necesitas para congregarte. La fe te salvará. En un sentido, la fe que Dios nos da al creerle a Él nos cambia, nos direcciona hacia un nuevo enfoque. Nuestra fe cambia nuestro enfoque. Ya no debemos de concentrarnos nosotros en las obras para ser salvos. Ahora nuestro enfoque es la hermandad, la iglesia, la coinonía. Es nuestro nuevo enfoque. Ser iglesia, vivir ya porque somos salvos. Esta es nuestra manera de vivir. Número 2, la fe no retrocede. La fe no retrocede. Ahora el autor de Hebreos nos va a dar una exhortación. Y es una exhortación bien fuerte. Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ojo. Si Dios nos ha dado fe para creer,
esta fe no retrocede. Nosotros predicamos la gracia de Dios. Predicamos y enseñamos que cuando Dios nos alcanza y nos da vida, es Dios el que nos alcanza. Es Dios el que hace el inicio, toma la iniciativa, nos da vida. Dice Efesios 2:1, dice, mas Dios nos dio vida estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Verdad? So Dios nos da vida y nos da fe para creer. Pero el autor ahora sabe de que el pensamiento humano, y como todos los humanos decimos, si yo soy salvo por gracia y ya no tengo nada que hacer y Dios me ha perdonado y ya no más me va a culpar por cualquier transgresión que yo haga, mira, deja deleito yo mi vida y hago lo que yo más me quiero deleitar y peco. Como quiera, ya Cristo me perdonó. No, esta no es la manera de vivir. Esta no se llama fe. Esto no se llama un nuevo nacer. Y eso es exactamente cuando muchos de nosotros oímos el evangelio de la gracia, nos da licencia para salir a pecar. Y decimos, como quiera Cristo me ha perdonado. No, no es así. Si Cristo realmente ha puesto la fe en ustedes como hijos de Dios, si realmente somos lavados con la sangre del Cordero, esta fe no retrocede. Esta fe mira el pecado ahora y dice, wow, qué inmundicia. Ahora la fe que está puesta en nosotros por medio del sacrificio de Cristo, esta fe dice, no, me paro firme en mi fe y en mi convicción y ahora me detesto lo que yo antes hacía. La persona quien yo era antes, no quiero ni verlo. Esto es lo que la fe hace. La fe en Cristo Jesús no nos hace retroceder. Mas sin embargo, si retrocedemos, si decimos soy salvo por gracia y una vez salvo ya no tengo más culpabilidad y peco, ¿qué sacrificio puedo ofrecer para el perdón del Señor? Lo que estoy haciendo es pisoteando su nombre. Y eso solamente refleja lo que hay en mi corazón. No he sido salvo. Y es horrenda cosa, dice el autor, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pensar que yo fui salvo para ahora nada más ir a pecar con libertad. Déjele digo, usted no es salvo. Usted no tiene ni una gota de salvación, porque la fe no retrocede. La fe se mantiene firme. Es la fe misma que afirma nuestros pies. Y número 3, para terminar. La fe pone su mirada en lo porvenir. La fe pone su mirada en lo porvenir. Versículo 32 dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza que tenéis, porque tenéis grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos aquí? Está diciendo, recuerden
ustedes cuando recibieron a Cristo en el corazón y la fe fue puesta en ustedes, ustedes padecieron persecución, padecieron tribulaciones, fueron acusados, fueron mártires, pasaron vituperios y fuisteis hecho espectáculo. En aquellos tiempos a los cristianos los ponían en lo que se les llamaba el Coliseo, donde miles y miles de personas estaban adentro para mirar el espectáculo. ¿Y qué era este espectáculo? Era un cristiano que no quería negar su fe. Y venían gladiadores y lo que hacían es destazaban al cristiano por su fe en frente de la gente. Y la gente gritaba ¡yeah! Y era un gran espectáculo. Si no, los quemaban vivos en frente de la gente. Otras ocasiones mandaban a leones, tigres a que se devoraran a los cristianos. Todo para hacer un espectáculo por causa de su fe. Y está diciendo el autor, sí, ustedes pasaron por esto, es porque su fe puso su vista en lo porvenir. En nuestro diario vivir, todo vituperio, toda tribulación que cruzamos, todo padecimiento de nuestro cuerpo, mente, alma, todo lo que enfrentamos en la vida, nuestra fe debe de dirigirnos hacia lo porvenir. Mire el versículo 34, dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo por qué ellos se despojaron de sus bienes con gozo, por qué se mantuvieron firmes en sus vituperios, porque dice, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Por qué es que nosotros debemos de despojarnos de todo y vivir por medio de la fe? ¿Qué es lo porvenir? El autor nos dice de tres maneras. Tenemos una herencia, tenemos un galardón y tenemos una promesa. ¿Qué es lo porvenir? Esto. Tenemos una herencia, tenemos un galardón y tenemos una promesa. En otras palabras, cuando estemos pasando por vituperios en la vida, cuando estemos pasando por pensamientos entre mi fe, es una lucha de fe, esta fe debe de mantenerse firme ¿en qué? En la herencia que viene, en el galardón que viene, en la promesa que se nos ha dado. Y eso nos va a dar ánimo, nos va a dar confianza para mantenernos firme. Y en los capítulos que siguen, Hebreos su capítulo 11 y 12 y 13, vamos a hablar un poco más de este galardón y de esta herencia y qué es realmente este galardón. Pero mire lo que dice Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta es nuestra esperanza, iglesia. Esta es la mejor manera de vivir. Vivamos por fe. Es la fe la que cambia nuestro enfoque. Es la fe la que nos mantiene firme. Es la fe la que pone la vista en lo porvenir. Esto es la manera en que nosotros debemos de vivir. Ya no vivamos más tratando de hacer obras. Ya no más tratar de ganarnos la salvación por medio de obras.
Ya no de hacer obras porque es necesario para estar bien con Dios. No, es de vivir ya, porque Cristo fue el último sacrificio. Tenemos libertad. Por lo tanto, vivo en la iglesia. Me desvivo por mis hermanos. Vivo en coinonía, vivo agradecido, vivo firme, sabiendo que de donde Dios me sacó jamás me va a volver a regresar. Y vivo esperando en las promesas, en el galardón y en la herencia que se me ha prometido. Así es como yo vivo por fe. Así es como vivo por fe. La fe es la clave para una nueva y mejor manera de vivir. Ya Cristo pagó por todos nuestros pecados. ¿Sabía que usted ya es santa? ¿Sabía que usted ya es santo? Usted tiene una nueva identidad en Cristo. Usted ya tiene un nuevo nombre en el cielo. Usted no es lo que usted era. Usted ya no es esclava, esclavo. Ahora usted es hijo, hija, libre por la sangre de Cristo. Viva en libertad entonces. Vivamos amándonos los unos con los otros, exhortándonos unos con los otros. Vivamos firme en nuestra fe de que para retroceder jamás. Y cuando pase por vituperios, pase por momentos difíciles en la vida, acuérdese que los vituperios y las tribulaciones en el tiempo presente no se compara a la gloria venidera que nos espera. Nada se compara. Su dolor de cabeza que impidió que usted viniera a la iglesia no se compara. El COVID que agobia su vida no se compara. El divorcio que usted está enfrentando no se compara. La pérdida del hijo, de la hija, del trabajo no se compara. Nada se compara. Ningún vituperio se compara a la gloria que nos espera por medio del Hijo Jesucristo. Esta es nuestra esperanza, iglesia. Esta es nuestra mejor y nueva manera de vivir. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, te doy gracias, eterno Rey.